Hola, buenas noches. Saludamos a los presentes acá en la continuación de lo que es el Empower You edición empleabilidad de la Universidad del Istmo. Saludamos también a los que están conectados desde sus casas o oficinas, también para participar de este espacio que venimos desarrollando de cara a proveer oportunidades a todos los estudiantes, graduados, docentes y comunidad externa de la Universidad del Istmo. La verdad que nosotros como Dirección de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad generamos todos estos espacios con el deseo de aportar al desarrollo profesional de todos en la búsqueda de esa sostenibilidad de la formación. No solamente queremos como universidad formarlos, sino también darles herramientas que les permitan constantemente actualizarse y mantenerse competitivos en un mundo laboral muy cambiante y dinámico. Nosotros, como parte de la Dirección de Desarrollo, Cooperación y Sostenibilidad, hoy tuvimos una feria de empleo con más de 14 empresas aquí en la sede central de la universidad, y estas actividades de manera presencial las estamos retomando, producto de todo este tiempo que tuvimos en la virtualidad y que nos limitó tanto en espacios como estos y de oportunidades también de vinculación laboral para atraer las empresas, recibir esa orientación, acompañamiento y entender también las oportunidades que cada uno de los presentes podía tener con relación. ¿Qué pasó algo? ¿Ah? Sí. Listo, entonces, sin más preámbulos, queremos primero reiterarle algunos mensajes. Nosotros tenemos una bolsa de empleo. Es importante que tanto los que están acá participando y los que están viéndonos desde casa puedan entrar de manera periódica a la bolsa de empleo para que vean todas las vacantes y oportunidades que hay en esta bolsa o plataforma que nosotros actualizamos de manera diaria, con oportunidades que a través de Concerta, nuestro proveedor, en esta oportunidad siempre tenemos para poder compartir con cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, María, nosotros estamos compartiendo el enlace de la bolsa de empleo para los que están conectados en la sala de chat, y para los acá presentes, aquí en este banner o código QR, nosotros vamos a estar también pidiéndoles que lo puedan escanear para que tengan siempre la oportunidad de vincularse a la bolsa de empleo. Hoy vamos a seguir con este ciclo de conferencias de Empower You, edición empleabilidad. Hoy tenemos el tema de Impacta con entrevistas laborales exitosas. Ya tuvimos en David el lunes pasado la primera conferencia sobre hojas de vida, y hoy vamos a continuar con la temática con relación a las entrevistas laborales, que son tan importantes también en esta definición de estrategias para vincularse a un puesto laboral. Nos acompaña María Elena de hoy. Ella es gerente de marca de Concerta Selecta, y con quien también hemos venido desarrollando estas temáticas. Queremos que los presentes puedan hacer sus preguntas y los que están acá conectados puedan enviarlas a través de la sala de chat para que podamos compartir entre todos esta dinámica de las preguntas en la noche de hoy. Así que sin más preámbulo, iniciamos con la conferencia de hoy. Le damos nuevamente la bienvenida a María Elena, ya es parte de la casa. Bienvenida nuevamente a la Universidad de Lima. Gracias, Carlos, y gracias a todos por venir el día de hoy. Bueno, la idea de este círculo de charlas que estamos haciendo en conjunto en alianza con la Universidad del Istmo es básicamente poder dar a ustedes todas las herramientas, no solamente para que sepan cómo crear su hoja de vida, sino también el día de hoy, por ejemplo, vamos a estar compartiendo información acerca de cómo impactar en una entrevista laboral. Ahí tú. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo lograr entrevistas laborales exitosas. Vamos a ver. Okay. Vamos en vivo. Sí.
Si no, yo me acerco. Sí, avanzamos. Vale. Son cosas que pasan. Dentro del contenido vamos a ver cuáles son los tipos de entrevistas que existen y los que comúnmente aplican las empresas, cuáles son las preguntas más frecuentes que realizan los entrevistadores, cómo debo ir vestido en la entrevista y qué debes de evitar hacer y decir en una entrevista. Así como también voy a compartirles un poco de buenas prácticas y tips que desde Concerta les podemos dar a ustedes. El primer tipo de entrevista que existe es un tipo de entrevista estructurada. Las entrevistas estructuradas son aquellas donde el entrevistador va con un guión de preguntas acerca de la vacante para la cual ustedes se han postulado. Generalmente estas preguntas están establecidas y no hay o no suele existir margen para hacer preguntas fuera de esto. ¿Okay? Ahí incorpora preguntas netamente laborales, en algunos casos le hacen preguntas sobre su situación personal o familiar, antecedentes académicos y profesionales. Es una entrevista bastante estructurada y bastante cerrada. Hoy día este tipo de entrevistas no son las más comunes. Las más comunes realmente son las entrevistas semiestructuradas, porque si bien es cierto, se combina un guión de preguntas definidas, también hay otras preguntas abiertas que pueden ir surgiendo a lo largo del proceso de entrevista. Por ejemplo, si ustedes les comentan acerca de su universidad, en qué universidad estudiaron, puede que la persona, si estudia en la misma universidad, les pregunte si conocen algún profesor X o Y, o cómo les fue con tal materia, y es un poco para también romper el hielo y que no sea netamente estructurada esa entrevista. Como les decía, en la actualidad es uno de los tipos de entrevistas más utilizados, ya que no solo se pueden hacer algunas preguntas frecuentes acerca de las habilidades que quieren saber de ustedes o de los conocimientos que quieren saber de ustedes, sino también conocer más allá sobre su personalidad y sobre ciertos aspectos que quizás o competencias que ustedes puedan tener. Hay otro tipo de entrevista que es la entrevista libre, donde no existe un guión básico de preguntas y donde esto no quiere decir que no se toquen preguntas importantes o que no se hable acerca de la experiencia laboral, acerca de sus estudios, sino que también el entrevistador puede iniciar la pregunta o puede iniciar la entrevista con frases como háblame de ti o háblame de usted, descríbete. Y la idea con este tipo de preguntas es que el entrevistador pueda validar cuál es la capacidad que tienen ustedes para desenvolverse o para estructurar una idea, dando forma de cómo se desenvuelven, digamos, desde la parte personal, profesional y cómo estructuran un pensamiento y responden a su pregunta. Con este tipo de preguntas, ellos no buscan saber, por ejemplo, hola, soy María Elena, tengo el pelo castaño. No, ellos buscan saber un poco de la parte personal, pero también que luego se vayan hacia la parte profesional. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando les hacen este tipo de preguntas. Yo más adelante les voy a ir explicando cómo pueden ir respondiendo esto, pero lo que buscan es que ustedes rompan el hielo y que ustedes sean los que inicien esta conversación, ¿ok? Allí buscan, como les dije, entender cuál es su capacidad de pensamiento estructurado, de cómo argumentan, cómo sintetizan y cómo analizan la información. Hay otro tipo de entrevistas que también se utiliza mucho, que son las entrevistas por competencias. Este tipo de entrevistas le permite al reclutador conocer el potencial futuro que ustedes tienen de acuerdo a ejemplos que les ponen para que ustedes digan cómo lo hicieron en un momento pasado. Por ejemplo, detállame alguna situación difícil que hayas tenido en tu vida y cómo lograste solucionarla. Posiblemente si ustedes alguna vez no han tenido o no han tenido experiencia laboral previa, ese sea un tipo de preguntas que le hagan como para entender si ustedes realmente pueden pensar en alguna situación difícil y cómo solucionaron ese problema, qué tipo de análisis llegaron, qué tan creativos fueron para solucionar ese problema. Entonces es importante ir poco a poco con las preguntas que les voy a ir mostrando, vayan pensando cómo ustedes la responderían. Y también, si tienen alguna pregunta, yo decirles cómo poder responder ese tipo de preguntas. No todas las empresas miden las mismas competencias. Eso, ustedes pueden saber qué competencias miden las empresas cuando ingresan de repente en las páginas web de las compañías, en lo que son los valores, misión y visión de la compañía.
eso les habla mucho sobre el tipo de competencias que las empresas miden. Luego están los assessment centers. Los assessment centers generalmente son entrevistas grupales, donde en muchos casos son varios reclutadores los que hacen el proceso de entrevistas y también a veces son varios candidatos. Un ejemplo de assessment center es cuando hay compañías que para un cargo en específico citan a varias personas a la misma hora y les ponen un caso en particular. Y entonces en grupo estas personas tienen que resolver esta situación o este caso y el entrevistador va viendo quién es la persona que toma el rol de liderazgo, quién es la persona que ejecuta, quién es el que da ideas, quién es el que sencillamente se queda callado observando y viendo nada más, pero no toma papel protagónico. Entonces, dependiendo de la posición, si están buscando una persona que sea líder, pues obviamente quien va a resaltar es esta persona que toma el rol protagónico. Estas entrevistas también las hacen mucho las compañías cuando son posiciones operativas, les gusta hacer este tipo de entrevistas y también depende, o sea, lo hacen dependiendo de la posición, pero es una entrevista que les pueden hacer en algún momento. Luego están las entrevistas que llaman millennials, son entrevistas que realmente aquí en Panamá no todas las empresas suelen hacer, más que todo las hacen empresas de tecnología, startups, o compañías que se pudiese decir hasta cierto punto un poco disruptivas, y les pueden preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cuántas vacas? Aquí dice Estado de Texas, ¿cuántas vacas hay en Chiriquí? No esperan que ustedes se sepan la respuesta correcta. Definitivamente, Marilena no lo sabe, pero yo te puedo decir, si en Chiriquí hay, por dar un ejemplo, 500.000 habitantes, yo pudiese inventar o pudiese argumentar que hay 300.000 vacas, ¿ok? No están buscando una respuesta correcta, sino lo que buscan es que no te quedes como en blanco, no sé, sino que argumentes el por qué tú crees que eso es así. O que les digan, mira, la realidad es que no tengo la información, pero puedo investigar. O sea, no buscan que ustedes sepan realmente la respuesta correcta, porque definitivamente estoy casi segura que ninguno de los que estamos acá sabemos cuántas vacas hay en el estado de Chiriquí, pero el quedarte con un no sé es peor que decir una respuesta que se te venga a la mente, ¿ok? También les podrían preguntar, nosotros en Concerta, por ejemplo, tenemos un jefe que en las entrevistas laborales le preguntaba a los candidatos cómo le venderías un peine a una persona que no tiene cabello. Muchos candidatos se quedaban en blanco y no sabían qué responder. Y obviamente es una pregunta que descoloca a cualquiera, porque si no tienes a lo mejor en ese momento, si te agarras pruebas, si no tienes una creatividad importante, no sabes qué decir. Entonces, una persona que le dijo que se lo vendería para que su esposa, sus hijos se peinen, otro dijo, bueno, es que el peine tendría unas gotas que cuando se lo echan le va a hacer que crezca el cabello. Entonces, ¿sabes? La idea es la creatividad. ¿Cómo tú, como comercial, venderías algo a una persona que definitivamente no lo utiliza? Entonces, eso es lo que nosotros buscábamos. Entonces, de eso se trata, de no quedarnos con una respuesta de no sé, sino decir algo. Es preferible decir algo que no decir nada. Perdón, ¿sí? Pero si fuese un tipo de entrevista en la que está siendo combinada millennials con los otros tipos de entrevistas, de repente estructuradas, semiestructuradas, no recuerdo la lámina que pasaste. Ahora es que vengo como has logrado captar mi atención, o sea, desde 100%. Siempre, pero ahora es que vengo como en el caso que has puesto, que me pongo, yo me traslado a ese momento, ok, como yo podría reaccionar, aunque ahora mismo no estoy buscando propiamente empleo. Si tú me dices como cuántas vacas hay, ok, y yo te invento o te hago como un ejemplo, un ejercicio con el caso del peine, y estamos involucrando otros tipos de entrevistas, no estaría a la vez como descalificándome porque de repente en esa entrevista voy bien, ¿no? Voy ganando ciertos puntos, estoy siendo una persona como coherente, muy objetiva, una persona quizás que está mostrando sus conocimientos, tiene la experiencia y es una persona que va a poder como a seguir
como lineamientos, patrones, y vengo y salgo con esto que es algo totalmente como descabellado, casi absurdo, porque era lo que, o sea, yo de repente si estoy en el puesto de entrevistador, no he estudiado mercado, diría como, oye, pero ha sido una persona tan inteligente, ahora me vienen a decir esto. No, ¿No te quita o...? No, o sea, la realidad es que tú puedes hacer una pregunta como esta en una entrevista semiestructurada o en otro tipo de entrevista. Como te digo, no se está evaluando la respuesta correcta, sino qué capacidad tienes tú para improvisar o para sencillamente ser creativo con la respuesta que das. Yo no espero que me digas el monto exacto de las vacas que hay en Texas o el monto exacto de las vacas que hay en Chile, porque probablemente ni el mismo entrevistador lo sepa y no lo va a saber, ni le interesa. ¿Cuál es ¿cómo se llama? El objetivo del cinturón de seguridad? Seguramente no lo sabe tampoco. O te puede decir cualquier cosa. Pero el punto aquí es no quedarte en no sé, sino, ¿sabes? Ser creativo con la respuesta. Si yo lo que estoy evaluando es una persona que sea creativa, que piense fuera de la caja, ¿ok? Una persona que me diga que no sabe cómo venderle un peine a una persona que no tiene cabello, no es creativo. ¿Me explico? Porque puede ser que te tome un tiempo para elaborar tu respuesta, pero en ese momento, o sea, si te tomas unos segundos, tú piensas, si no tiene, esa persona seguramente tiene una mamá, tiene un papá, se lo puede regalar a alguien en su cumpleaños. ¿Me explico? Entonces, no es, como te digo, no es la respuesta en sí, sino el no decir nada. ¿Okay? Porque yo no sé, en el estado de Chiriquí, yo no sé cuántas vacas hay de lechera o si te está buscando vacas para consumir proteína. No sé qué eso, por eso digo, no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es, a lo mejor una respuesta para eso pudiese ser qué tipo de vacas. Entonces, ahí te da tiempo para pensar. Y tú dices, bueno, la realidad es que no tengo la respuesta exacta, pero pudiese pensar que de acuerdo a inventas la cantidad, o sea, no te están evaluando la respuesta en sí, o sea, porque como te digo, el reclutador... Sí, debe haber un montón, porque es un estado productor de ganado, pero te puedo asegurar con mi vida que la persona que te hace una pregunta posiblemente no lo sepa. Y no está esperando que tú lo sepas porque no te están entrevistando para una posición de ganadero. Okay, si tú estuvieses estudiando ingeniería en ganadería, posiblemente deberías saber población de reses, pero no es así. Y saliéndonos un poquito de contexto en cuanto al peine, también le puede decir que te puede servir como una regla, o le puedes decir que te sirve para la espalda. Sí, cualquier cosa, porque tiene múltiples funciones. Si tiene barba, o sea, múltiples funciones. Nada más quieren probar tu capacidad de cómo tú puedes, en algún momento que tú desconozcas algo, que te digan, bueno, tienes que vender eso, ¿cómo te vas a desenvolver? Así es. Tal cual. Como les digo, no evalúan la respuesta correcta. Puede ser que tú seas la persona porque tienes, digamos, todos los skills, tienes los conocimientos, tienes la experiencia. Y a lo mejor si te hacen esta pregunta y tú te dices, no sé, no necesariamente por eso te van a descartar. Pero lo que pueden pensar es, ok, a esta persona a lo mejor le tenemos que desarrollar la parte creativa. Entonces, como digo, no es que te van a descartar porque te quedaste en blanco en esa pregunta. Evidentemente, hay que tratar de ser creativos, pero sí, o sea, tratar de no quedarnos con un no sé, ¿ok? Ese es el propósito. Como les digo, aquí en Panamá son pocas las empresas que hacen este tipo de preguntas, pero por ejemplo nosotros en Concerta teníamos un gerente que hacía preguntas así. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que pueden existir en una entrevista? Hay varios tipos de preguntas, ¿ok? Una de estas preguntas, o una categoría de preguntas es preguntas para romper el hielo. ¿Por qué te interesa la vacante? Allí muchas personas tienen que pensar por qué quieren trabajar en esta empresa, porque si tú estás postulando a una vacante es porque leíste los requisitos de la vacante y porque en el fondo te interesa trabajar en la empresa. Entonces, estas preguntas un poco, la idea es que ustedes vayan pensando o que vean cuál es la forma más creativa de responder. ¿Por qué te interesa esta vacante? No pueden decir porque necesito el trabajo. O sea, la idea es porque me interesa la empresa, porque estoy buscando una empresa que me dé una oportunidad de crecer profesionalmente, porque considero que con los conocimientos que tengo puedo aportar muchísimo a la empresa. ¿Sabes? Por ahí se va. ¿Ok? ¿Qué sabes de la empresa? Importante.
importantísimo es que siempre, antes de asistir a una entrevista laboral, deben saber qué hace la compañía. Yo me he encontrado con candidatos que nosotros le preguntamos, ¿sabes qué hace la empresa? Y te dicen no. Entonces, definitivamente no esperan que sepas la misión, visión, fundadores, en qué año fue constituida, quiénes son. No esperan que sepas eso, pero por lo menos qué hace la compañía, a qué se dedica la empresa. ¿Ok? ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Esta es una pregunta, como les digo, para romper el hielo. Si ustedes de repente en su hoja de vida tienen colocado que practiquen algún deporte o que forman parte de alguna asociación, posiblemente le hagan alguna pregunta acerca de eso. Y esto es para no ir directamente al grano, sino para conocerlos un poco más acerca de su personalidad, qué les gusta hacer en su tiempo libre. Esto no indica que tienen que decir, yo en mi tiempo libre estudio, me preparo. No, porque estarían mintiendo. A todos en nuestro tiempo libre nos gusta ir al cine, nos gusta salir con amigos, nos gusta ir a tomarnos algo, ¿por qué no? O sea, eso no quiere decir que si nos gusta tomarnos algo, que seamos alcohólicos, o si nos gusta salir con nuestros amigos, que seamos flojos. La realidad es que el reclutador no está pensando, no está esperando que ustedes les digan una respuesta de alguien que sea un robot. Sean sinceros, digan qué les gusta y entonces a lo mejor ustedes dicen, bueno, a mí en mis tiempos libres me gusta trotar. Ah, imagínate, a mí también me gusta trotar. ¿Y en dónde te gusta correr? Entonces sale de la conversación típica de una entrevista 100% estructurada. ¿Cuáles son tus metas a corto plazo? Este tipo de preguntas, si en algún momento han ido a una entrevista laboral, se las deben haber hecho posiblemente. Aquí la empresa lo que busca es entender qué buscan ustedes como personas a corto plazo. ¿Ok? Me ha pasado que he entrevistado a candidatos y me dicen, ¿cuál es tu meta a corto plazo? No sé. Entonces, es importante que ustedes se proyecten como personas. ¿Y qué quieren lograr a corto plazo? Graduarme. Quiero terminar un curso de inglés que estoy haciendo. Me gustaría comprarme un carro. Me gustaría comprar una casa. Eso es una meta a corto plazo. No importa qué, siempre y cuando tengan algo que quieran lograr. Una persona siempre quiere lograr algo. Así sea por muy pequeño, grande o lo que sea, todos tenemos anhelos y todos tenemos una meta. Entonces, eso es lo que busca el reclutador entender. He notado que Concerta en todas las vacantes que tienen hacen una pregunta en todas. ¿Por qué te interesa esta vacante y qué te diferencia a ti? ¿Cuál es la diferencia entre, no recuerdo bien, entre tu persona y los otros candidatos? Varias veces que, bueno, ahorita me estoy desempleada, me he encontrado con la misma pregunta en varias postulaciones. Bueno, esto, digamos, te cuento un poco y les cuento a todos un poco. Concerta es un portal donde las empresas publican vacantes. Muchas personas creen que nosotros llamamos a los candidatos, que todas las vacantes que tiene Concerta publicadas somos nosotros los que contratamos. Y la realidad es que no. Nosotros funcionamos, imagínense, como un portal donde las empresas pagan para que su anuncio se vea publicado en nuestra página. Ellos tienen un panel de control y ellos reciben las hojas de vida de los candidatos que se postulan. Entonces, el que publica la vacante es quien hace ese tipo de preguntas. ¿Ok? Digamos, no somos nosotros en Concerta, sino el que publicó la vacante es quien hace ese tipo de preguntas. Cuando te hacen esas preguntas, yo honestamente quizás difiere un poco de hacerlo en una publicación. A lo mejor es un filtro que quiere hacer la empresa para saber, digamos, conocerte un poco más y qué tan creativa puedes ser tú con esa respuesta. ¿Por qué te diferencias tú del resto de los candidatos que pueden aplicar? Entonces, habrá gente, hay personas que dicen porque soy el mejor. Hay empresas que esa respuesta les fascina y hay empresas que dicen, bueno, y este es porque soy el mejor. Entonces, es una respuesta difícil. De hecho, más adelante vas a ver que hay una pregunta que dice, ¿por qué debemos contratarte? Algo así. Es una respuesta difícil, es una respuesta complicada de responder, porque si dices, por ejemplo, porque soy el mejor, puede sonar como arrogante, pero también debes decir algo que para la empresa sea que tú confías en ti misma, porque tengo conocimientos, porque leí los requerimientos y considero que de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mis conocimientos,
puedo hacer un excelente trabajo en la compañía y puedo aportar mucho al crecimiento de la compañía. ¿Ok? Eso puede ser una respuesta básica, que al final no estás, o sea, estás confiando en tus conocimientos, pero estás dando a valer tu experiencia. ¿Ok? Y es una respuesta bien valorada. Cuéntame de ti. Cuando es como la pregunta que les mencioné anteriormente, cuando te preguntan cuéntame de ti, no buscas saber quién es tu mamá, quién es tu papá, cómo fue tu infancia, si tuviste un perro, no. Tú puedes hablar, por ejemplo, si a mí me preguntan en una entrevista, cuéntame de ti, ¿qué puedo decir yo? Bueno, mi nombre es María Elena, soy de Venezuela, llevo 6 años viviendo en Panamá, estudié licenciatura en Administración Comercial, cuando llegué a Panamá empecé a trabajar en una compañía de GPS en el área comercial. Después ingresé a trabajar en una empresa de software como consultor de sistemas y luego empecé a trabajar en Concerta en el área de recursos humanos. A lo largo de mi carrera me he desarrollado en tal y tal, o sea, como ir diciendo más o menos quién soy, o sea, tipo, quién soy, qué estudié, de dónde vengo, en mi caso que es relevante, porque no soy de acá y generalmente te preguntan si eres nacional o extranjero, etcétera. Y hablar de tu parte profesional, porque al final a la empresa lo que le interesa es tu perfil profesional y tu perfil educativo, ¿ok? Entonces, pueden hablar un poco de la parte personal, pero sin que eso sea el centro de atención. Preguntas incómodas y o difíciles. Aquí creo que está una de las que mi amiga preguntó es ¿por qué dejaste de trabajar en X empresa o por qué quieres cambiar de empleo? Esta es una pregunta que suelen hacer muchísimo en las entrevistas. Si ustedes están trabajando actualmente y están buscando cambiar de empleo, posiblemente esta pregunta se la hagan. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la respuesta que se da porque, por ejemplo, si me preguntan a mí por qué quiero cambiar de empleo, yo pudiese decir porque estoy en la búsqueda de un crecimiento profesional, en la empresa en la que estoy no existe, o sea, un cargo por encima de mí es el dueño y la verdad es que no tengo la posibilidad de seguir creciendo y me gustaría poder, o sea, adquirir más conocimientos, crecer profesionalmente. Eso es una buena respuesta en una entrevista. ¿Por qué quieres cambiar de empleo? No deben hablar mal de la compañía. Así no les caiga bien su jefe, así la empresa sea lo peor que les ha pasado en la vida, hay que siempre evitar hablar de la compañía en la que actualmente trabajan si están trabajando. ¿Ok? ¿Por qué dejaste de trabajar en X empresa? Allí, dependiendo de las razones, siempre hay que hablar con la verdad. ¿Ok? Solamente, no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Si a ti te desvincularon de una compañía porque hubo reducción de personal, debes decirlo, hubo reducción de personal por asociación de pandemia, etcétera, y lamentablemente yo era el más nuevo o dentro del equipo me tocó a mí salir de la empresa. O sea, no está mal que las personas las desvinculen o como se dice comúnmente que las voten en una compañía. Hay muchas razones. Obviamente, si te votan por una mala razón, tienes que ver cómo respondes esto. O sea, es difícil. No sé que no es el caso de ninguno de ustedes, pero si alguien lo desvincula porque roba una empresa, es difícil defender esto, ¿ok? Y si a la persona le valían sus referencias laborales, posiblemente no den buenas referencias y no lo contraten. Entonces, claramente hay cosas que son difíciles de defender, ¿no? Pero no sientan temor si en algún momento los desvincularon de una empresa de decirlo, ¿ok? Lo importante es saber cómo decirlo para que no, o sea, para no generar dudas o incongruencias o inconformidades en la persona que está escuchando la versión de ustedes. Siempre o generalmente las empresas buscan validar referencia laboral. Entonces ustedes dicen, no, es que renuncié. O que a veces, no, es que no estoy con un mutuo acuerdo. Te van a preguntar, ¿por qué saliste por un mutuo acuerdo? Entonces, en la mayoría de los casos es preferible decir la verdad. ¿Por qué duraste tan poco tiempo en tu anterior trabajo? Es más o menos el mismo tipo de pregunta, una pregunta incómoda, una pregunta difícil, que en muchos casos la respuesta no es agradable, pero no teman siempre en decir la verdad. Si te votaron porque, o si saliste o no duraste tan poco tiempo porque no te sentiste a gusto en la compañía, pueden decirlo. No está mal que ustedes digan que no se adaptaron a la empresa, ¿okay? O que no pasaron el periodo probatorio. O
O sea, no todos funcionamos en los mismos tipos de compañías, porque la cultura no nos gusta, porque no nos adaptamos al tipo de empresa, porque a lo mejor el tipo de trabajo no nos satisfizo y nos quisimos cambiar. Eso no está mal. Entonces, allí es importante también saberlo plantear y decirlo de una bonita manera sin hablar mal de la empresa, sin hablar mal de su anterior colaborador. Y poderlo decir de una manera, digamos, bien. ¿Por qué te despidieron? Es exactamente lo mismo. Traten de, en la medida de lo posible, siempre decir la verdad. ¿Qué me puedes decir de tu jefe anterior? Yo no recomiendo jamás hablar mal de la persona. Si a ustedes no les cae bien o no se hablan bien con su jefe, decir que fue una persona de la que aprendieron muchísimo, que le agradecen la oportunidad de haber trabajado en la compañía, que es una persona muy profesional, etcétera, pero sin entrar mucho en detalle. Sencillamente no hablar mal de nadie, porque no sabemos si el entrevistador lo conoce o conoce en inglés. Entonces, es importante. Hay un hueco en tu experiencia laboral. ¿Qué hiciste durante este tiempo? Esta es una pregunta que ahorita la hacen mucho porque hay muchas personas que a lo mejor los vincularon a principios de la pandemia y les costó conseguir trabajo durante un tiempo. Entonces, la idea es, o sea, que no se queden quizás en, estuve todo el tiempo buscando trabajo y no me salía nada. Oye, estudiaste algo, hiciste algún curso, ¿qué hiciste durante ese tiempo? O sea, solamente buscaste trabajo y nunca te salió nada. Como que debe haber algo más allí, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir que sea, digamos, productivo, que la empresa sienta que esta persona no se quedó solamente esperando que le llegara la oportunidad de trabajo del cielo, sino que esta persona se preocupó por lo menos por hacer algún curso, se preocupó por hacer algo importante o por crecer profesionalmente? ¿Sí? Cuéntame algún momento de tu vida laboral que hayas cometido un error, ¿cómo lo solucionaste? Esta es una pregunta por competencia. Allí buscan básicamente es analizar cómo ustedes solucionan problemas. ¿Ok? No hay, digamos, no tiene que ser algo magnánime, puede ser una situación sencilla que solucionaron ustedes. ¿Cómo manejan la presión? Esta pregunta es complicada y no se puede entender si la persona se agobia o no, manejando una gran carga de trabajo o mucha presión. Entonces, hay personas, o lo que yo diría, si me hacen esta pregunta es, hago una lista con todas las cosas que tengo pendientes y priorizo cuáles son las más importantes, cuáles debo hacer más urgentes, y así voy saliendo de cada una de las cosas que tengo pendientes sin abrumarme. Entonces ya ustedes le dieron como su tip de cómo manejan la presión o cómo fluyen de acuerdo a la cantidad de carga de trabajo que puedan tener. O de estudio en este caso. Pues. ¿Qué pasaría si después de 5 años trabajando con nosotros no obtuvieras un ascenso? ¿Te frustraría? Obviamente, si queremos responder sinceramente, la respuesta es sí. Si nos frustraría si tuviésemos 5 años en una compañía y no nos dan ni un ascenso ni un aumento de salario. Allí la respuesta que yo daría es depende, porque si la empresa no tiene, digamos, no hay un cargo por encima que pueda crecer, entendería perfectamente que no existe posibilidades de crecimiento. Pero también evaluaría a ver si es que yo en mi desempeño no estoy, o sea, le preguntaría a mi jefe si es que siente que mi desempeño no ha sido el correcto y por eso no estoy creciendo dentro de la empresa. Entonces así ustedes están demostrando que aparte están siendo autocríticos, ¿ok? Porque ciertamente una persona si después de 5 años no le da un ascenso, no crece profesionalmente dentro de una compañía, puede ser por varios factores. Entonces no es necesariamente porque la empresa no sea buena o porque no nos quieren dar el trabajo o lo que sea, sino porque a lo mejor no estamos dando la milla extra, no estamos siendo 100% productivos y por eso no nos dan el ascenso. Entonces pueden decirlo también de esas dos maneras como para que ustedes se muestren también de una forma autocrítica. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Esa siempre se la van a preguntar. Y la ves también publicada en los avisos. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Esta pregunta, no teman en decir cuál es su aspiración salarial. ¿Ok? Todas las personas
sentimos que tenemos un valor o como decir, un precio de mercado, ¿ok? Un salario con el que nos sentimos a gustos o cómodos para aceptar una oferta de trabajo, ¿ok? Tomando en cuenta mi experiencia, tomando en cuenta mis conocimientos, tomando en cuenta muchas cosas. Entonces, todos obviamente quisiéramos ganar 15,000, 20,000, 30,000 dólares. La realidad es, en Panamá hay este tipo de salarios, lo que yo estudié y la experiencia que yo tengo, ¿puedo aspirar a ese salario? Entonces, si la respuesta es no, entonces yo voy a colocar un salario con el que yo considero que me siento bien pagado y más o menos el que yo creo que puede pagar la empresa, ¿ok? Porque al final todos más o menos tenemos una idea de cuánto más pagan en el mercado cierto tipo de posiciones. Entonces, no sientan temor en colocarlo o no pongan cero, ¿ok? Pongan un salario con el que ustedes creen que la empresa o sea, con el que se sientan cómodos y con el que creen que la empresa definitivamente los va a considerar, ¿ok? Esa es una pregunta bien controversial porque hay mucha gente que le da miedo decirlo. Y en la entrevista también te lo van a preguntar. Entonces, procuren que si lo colocan en el portal sea lo mismo que digan en la entrevista, porque ha pasado que las personas dicen algo distinto y entonces le preguntan, pero es que tú colocaste esto aquí. Entonces ahí las personas se acaban un poquitito porque realmente no fueron 100% honestas en algún momento. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo? Quiero volar. ¿Quieres volar? ¿Cómo así? Que quieren como crecer más. Quiero estar Quieren- Salario alto. Sí, bueno, obviamente eso no está mal. Todos tenemos aspiraciones salariales importantes y todos, como les digo yo, a mí me encantaría ganar $1,000,000. Cuéntenme más. La realidad es, o sea, la posición en la que estoy, ¿paga eso en el mercado? No. Mi jefa, que es la gerente de país, ¿gana eso? No. Entonces, si yo voy a aspirar a una posición similar, yo sé que no es algo que paga igual en el mercado. Entonces, hay que también ser un poco realistas en ese sentido y hasta cierto punto también darse valor, porque hay personas que de repente ponen salario mínimo, pero no se sienten felices con eso. Entonces, cuando los contratan, como tú pusiste salario mínimo, a lo mejor te ofrecen un poquitito más, pero no te sientes feliz y vas a seguir buscando trabajo. Y a lo mejor la empresa tenía un presupuesto un poquitito más alto, pero como tú dijiste salario mínimo, te lo pusiste en bandeja de plata para que te pagaran el salario más básico que pueden pagar. ¿Ok? Preguntas ¿qué hora es? Porque sé que... 6:53. Ok. Bueno, pero empezamos un poquito más tarde. Sí. Ok, preguntas capciosas. ¿Cuál es tu mayor debilidad o defecto? Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos. Lo importante es pensar algo que nosotros consideremos que es una debilidad y no solamente decir soy desordenado o soy impuntual. ¿Qué estamos haciendo para cambiarlo? En mi caso, yo, por ejemplo, soy desordenada y lo digo abiertamente, sin pena. ¿Qué hago yo para mejorarlo? Compré unas cajitas, entonces trato de poner las cosas, por ejemplo, las gavetas en unas cajas. Y o sea, estoy abriéndome con mi defecto, pero también estoy diciendo qué estoy haciendo para corregirlo o para mejorarlo. Entonces, eso es lo importante. Decirlo, pero también qué estamos haciendo para cambiar. Nunca decir, no sé. Todos tenemos. Entonces, si ahorita no le viene a la mente, vayan pensando. ¿Cómo describirías tu trabajo ideal? Allí, esta es una pregunta capciosa porque, obviamente, ¿sabes? El trabajo ideal a lo mejor de cualquiera es que me pague por viajar y por comer en restaurantes y hacer reviews y, ¿sabes? Como viajo por el mundo. Pero, si es así y tú estás buscando trabajo, a lo mejor en Cervecería Nacional, como que no está eso en consono con tu trabajo ideal, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo decir en este caso es mi trabajo ideal en una empresa en la que yo pueda desarrollarme profesionalmente, en la que me permita crecer, aprender cosas nuevas, tener carrera profesional dentro de la compañía. En algún momento me gustaría abrir un negocio propio, ¿ok? O sea, por ahí van las respuestas. Si hoy te ganaras la lotería, vendrías a trabajar mañana. Te mueves sobre el dinero. ¿Qué tanto respetas sus compromisos? Así querramos decir que no, porque nos ganamos la lotería y no trabajamos nunca. Eso no lo podemos decir.
Entonces, la respuesta ideal para esto es decir, claro que sí vendría a trabajar, le pediría permiso a mi jefe para averiguar cómo es el procedimiento para cobrar la lotería, invertiría el dinero en un fondo para que me genere más ingresos, etc. Si eso es lo que ustedes, si ese no es el plan de ustedes, no importa. ¿Okay? Aquí sí les damos permiso de mentir. Si este no es el plan de ustedes, no pasa nada. Pero realmente lo que se quiere medir es si las personas realmente respetan su compromiso. Hay personas que realmente dicen, si yo me gano la lotería, yo sí quiero seguir trabajando, invierto mi dinero con eso le pago los estudios a mis hijos, etc. Pero sigo trabajando. Digo, eso es libertad de cada quien. Eso sí, jamás diga, no, yo no trabajo. Eso, por favor, no lo digan. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Aquí es un tema también de creatividad, ¿ok? Allí ustedes pueden decir lo que quieran. Básicamente es qué expectativas tienen ustedes en 5, 10, 15 años. O sea, se ven con casa, se ven con una familia, se ven liderando un equipo, ¿ok? Básicamente eso. ¿Cuál ha sido el mayor error de tu vida? ¿Qué aprendiste? Todos hemos cometido errores en la vida y aquí no se está evaluando si fue un error más grande o más pequeño. Básicamente es si aprendiste algo de esto, si te quedó una enseñanza y cómo lo resolviste o si eso te ayudó a madurar. En un momento, yo le hice esta pregunta a una persona y me respondió que él en un momento de su vida fue adicto al juego, ¿ok? Y apostó mucho dinero y se endeudó a tal manera que, o sea, que fue un problema para él y para su familia. Lo que obviamente con su trabajo fue saliendo poco a poco de las deudas y dejó el juego para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que esa persona aprendió en su vida? Que el juego no te puede dominar y que no puedes dejar de asistir o tener tus compromisos por un vicio que tengas. Entonces, digo, yo no es que no, o sea, no le íbamos a seleccionar para trabajo porque en algún momento fue, todos podemos haber cometido en algún momento un error en la vida, pero lo importante es si aprendiste eso y si maduraste. ¿Ok? Ojo, aquí importante. Hay que también tener cuidado porque recuerden que quien los entrevista también es una persona. Y las personas somos seres humanos y a veces, en muchos casos, existe lo que es el prejuicio. Entonces, tú no sabes si esa persona te puede juzgar por eso. Entonces, hay que también tener tacto con ciertas cosas. Estas son preguntas definitivamente delicadas y capciosas. Yo no soy partidaria de hacer mucho énfasis en esto, ¿ok? Pero hay empresas que te piden que hagas este tipo de preguntas, ¿ok? Entonces, cuando, digamos, tienes que hacerlas por política, etcétera, lo importante es que sabes que la persona que el que está al lado del entrevistador no juzgue en base a eso, porque todos cometemos errores en la vida, pero es importante dar una segunda oportunidad. Entonces, ciertamente hay personas que hay personas que no las seleccionan para un trabajo porque se fueron descotadas en una entrevista. ¿Okay? Entonces, son ciertos detalles que ahorita más adelante les voy a mencionar que hay que tomar en cuenta. Preguntas retadoras. ¿Por qué deberíamos contratarte? La que tú mencionaste. Entonces, ya, esto lo respondo. Menciona una situación concreta de tu vida laboral en la que hayas demostrado liderazgo. Es básicamente un ejemplo sencillo. Si ustedes nunca han trabajado, pero han formado parte de algún voluntariado y usted es una persona que va, busca, hace, no sé qué, hay algún líder. No necesita ser jefe para ser líder. Cualquier persona puede ser líder hasta en su casa. Entonces, demuestra una situación en la que tú consideras que hayas liderado algo. ¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado? Es una pregunta sencilla, o sea, a lo mejor un riesgo que has tomado es, tenía un dinero y podía o meterlo en un banco o invertir en criptomonedas. Y yo quise invertir en criptomonedas. O me quise comprar una forma de celulares para venderlo a ver cómo me iba. Es un riesgo. Que tú puedes tener tu plata en el banco o puedes invertirlo en algo. Entonces, no, como les digo, no es la respuesta va a depender, o sea, si yo estoy entrevistando a una persona para una vicepresidencia y su mayor riesgo que ha tomado es comprar unos forros para el celular, definitivamente a lo mejor no es la persona que estoy buscando. Va a depender del tipo de cargo.
¿Tienes alguna pregunta? Esa pregunta posiblemente también se las hagan. Allí no pregunten sobre cuáles son los días de vacaciones y cuáles son los beneficios y tal. O sea, allí no, eso no se habla en ese momento. ¿Tienes alguna pregunta? Y pueden decir cuál es el siguiente paso del proceso, viene luego una entrevista, algo de la empresa que ustedes quieran saber, etcétera. Pero nada que tenga que ver ni con salario, ni con vacaciones, ni con nada de ese tipo de cosas. ¿Okay? ¿Cómo debes vestirte para una entrevista? Importante. La primera impresión siempre, siempre, siempre cuenta. Así que no digo que tienen que ir vestidos como mi amigo acá con saco y corbata, no necesariamente, pero debemos ir de una forma arreglada a una entrevista, ¿ok? La higiene personal debe estar impecable. Cabello, uñas, todo debe estar bajo control, ¿ok? Hay muchas personas que les gusta utilizar el cabello largo. Eso no es que esté bien o que esté mal, es un tema de estilo personal y estilo propio. Pero no me voy a ir despelucada a la entrevista, ¿ok? Si soy mujer, trato de irme peinada, trato de irme bien vestida. Las uñas, tratar de irlas, o sea, tenerlas arregladas, ¿ok? El perfume, yo sugiero que no nos bañemos en perfume, porque no sabemos si la persona que nos está entrevistando es alérgica. Entonces, nos podemos colocar perfume, pero que no sea que a lo mejor vayamos a abrumar al entrevistador. Los colores de las prendas deben ser, yo sugiero que sean neutros, evitar colores llamativos, o sea, un marrón, un blanco, un beige, un azul, son colores que pueden verse bien en una entrevista. Gris, vestirse con colores rojo, amarillo, como les digo, no es que esté mal, pero somos seres humanos. Y puede pasar que a lo mejor yo me vaya con un saco que a mí me parece espectacular y es fucsia, y la reclutadora cuando me dice, ¿cómo hacer un saco fucsia? Entonces, ¿saben? Como que hay que tratar de ir, o sea, de ganar la mayor cantidad de puntos en ese primer momento. Entonces, te puede encantar un vestido con el que te ves bellísima, pero no es el mejor vestido para ir a una entrevista. Entonces, eso es importante. No debes utilizar jeans para asistir a una entrevista. Yo no lo recomiendo, ¿ok? Porque el jean es una prenda un poco más informal y, obvio, si te están contratando a lo mejor por una posición de, no sé, diseñador gráfico, yo no espero recibir un diseñador gráfico en saco, corbata, porque claramente no. Pero si estoy contratando a lo mejor a una persona que va a ser un ejecutivo comercial, que va a ser un director, etcétera, no debería venir en un jean, ¿ok? Tu ropa, complementos, reloj, anillos, pulseras, bolsos deben ser discretos, evitar excesos. Como les digo, no es que esté mal que tengan un reloj gigante o unos anillos gigantes, pero yo recomiendo que sea lo más discreto posible. O sea, así como tú estás con tus zarcillos, con tu collar, con tu pulsera, estás perfecta. Hay personas que se ponen los zarcillos más grandes que tienen, el collar más grande que tienen y distrae al entrevistador. Entonces el entrevistador, en vez de estar prestando atención a lo mejor en lo que tú, ojo, no estoy diciendo que esté bien, eso está mal, pero se distraen. En vez de pensar en lo que tú estás diciendo, están viéndote el collar, están viéndote los anillos, las pulseras. Entonces queremos que centren la atención en nosotros. ¿Ok? ¿Qué debes evitar decir y hacer en una entrevista? Decir, no me gusta mi trabajo actual, no me llevaba bien con mi jefe, decir mentiras, eso no se debe hacer, no tengo ninguna debilidad, ya lo había mencionado, esta gente que dice, yo hice, yo fui, yo, no se debe bien, ¿ok? Mi equipo y yo hacemos tal cosa, junto con mi jefe hacemos tal otra, siempre, digamos, hacer resaltar su valor dentro de la organización o dentro de lo que hacían, pero que no se sienta como que yo soy la tapa del frasco, yo hice yo, porque no, o sea, puede pasar que la persona diga, esta persona es como engreída y no es el tipo de perfil que queremos. ¿Cuál es la remuneración, vacaciones, días libres, etcétera? Como les decía, no es una pregunta que se debe hacer, eso llegará en su debido momento y se los van a mencionar definitivamente.
realmente quiero este trabajo. O sea, como sonar demasiado necesitados, así como que ruego, por favor, que me entrevisten y que me contraten. Yo no sugiero que lo hagan, porque definitivamente si ustedes están aplicando es porque quieren el trabajo. Es así. Entonces, ser tan needy o tan necesitados no lo sugiero. ¿Ok? ¿Qué hace esta compañía? Jamás hagan esa pregunta. Perdón, eres la experta, pero volviendo al tema, no volviendo al tema, sino realmente quiero este trabajo y en cuanto a cuál es la remuneración de vacaciones, leí en algún momento que tampoco deberías de preguntar cuántas personas más están aplicando al cargo y cómo, o sea, tú decías, sí, que sigue después de esto, cómo se da como el proceso, pero no cuántas personas más están aplicando al cargo y cuál sería como tu ventaja sobre ellos, o qué oportunidades tienes y cuándo crees que podrían estarte llamando. Entonces, eso es como que realmente quiero este trabajo, pero también dices, y tengo oportunidad, o sea, tú mismo dices, lo quiero y estás como, y tengo oportunidad, y sí me van a llamar, y sí crees que hice una buena entrevista. Exacto, ese tipo de preguntas hay que decir, ninguna se debe hacer. ¿Por qué? Primero porque no te van a responder con sinceridad. ¿Okay? Ella no, la reclutadora o el reclutador no tiene por qué decirte cuántas personas están aplicando. ¿Okay? Posiblemente esa persona ni siquiera lo sepa, ni lo sepa. Porque hay más de Porque a lo unos mejor, reclutadores que ella solo va a filtrar el perfil para que lo haga el gerente o alguien. Exactamente. Entonces, realmente ese tipo de preguntas no se hacen. Tú sí puedes preguntar cuáles son los siguientes pasos, porque a lo mejor tú quieres saber si viene una segunda entrevista. Si te van a descartar en la primera entrevista, ella seguramente te va a decir, o él te va a decir, después de esto viene otra entrevista, pero nosotros te llamamos, o algo así, ¿ok? No, que no te llaman. Ajá. Pero te deberían mandar obviamente un mensaje de agradecimiento. Sí, o sea, y es algo que se debería hacer, ¿sí? Porque, bueno, pero la realidad es que muchos reclutadores no lo hacen porque es tanto el volumen de trabajo y es tanto el volumen de candidatos que si no tienen una herramienta que les permita hacer eso de forma automática, imagínate mandar uno por uno. O sea, cuando hay vacantes en la que recibes, es duro, realmente a veces nosotros como candidatos nos desesperamos y decimos, oye, pero es que nunca nos llaman, pero ¿qué hay detrás? ¿Ok? Hay que llamar a la oficina. ¿Qué hay detrás de? Hay que llamar a la oficina. No recomiendo que llamen a la oficina. Ellos se van a comunicar contigo. ¿Okay? Ellos, o sea, hay gente que llama, pero yo no sugiero que lo hagan. ¿Okay? Porque se supone que la empresa está haciendo el proceso y si no te han llamado es porque el proceso está detenido. Incluso yo he aplicado algunas y que son de Concertas y son confidenciales. O sea, no sabes ni dónde, hasta cuando te llaman y es como que, ok, te llamo de X empresa y es como que vimos tu hoja y estamos interesados. Y bueno, esto es una primera entrevista por teléfono y bueno, si creo que... Sí, porque si es por Concertas es confidencial, a veces se puede utilizar. A veces sí tienen nombre de empresa y en otra. Es que cuando son confidenciales, les explico, cuando las vacantes son confidenciales es porque a lo mejor la persona que está ocupando el puesto está actualmente en la empresa y no pueden decir, por ejemplo, Concerta que está buscando un Key Account Manager para un servicio de reclutamiento y selección. Oh, sorpresa, María Elena, le están buscando reemplazo. María Elena va a saber. Entonces, definitivamente, si van a buscarme reemplazo, no van a poner el nombre de la empresa y el nombre de mi cargo. Entonces, por eso es que las vacantes en muchos casos son confidenciales, no porque las vacantes sean falsas, porque en los anuncios tienen un costo, tienen un precio, las empresas pagan por publicar allí. Entonces, si yo pago, yo no voy a poner algo falso, porque eso me cuesta. Entonces, toda vacante que ustedes ven publicada en Concerta no es una vacante falsa, es una vacante de verdad. Como les decía anteriormente, Concerta no es quien llama a los candidatos. Las únicas vacantes en las que nosotros como Concerta tenemos injerencia son las que dicen Concerta Selecta, porque Concerta tiene un servicio de reclutamiento y selección donde nosotros hacemos el proceso de reclutamiento para las empresas. Nosotros hacemos la entrevista, aplicamos las pruebas psicométricas y le mandamos al cliente las hojas de vida de los candidatos que consideramos que cumplen con el perfil. El resto de las vacantes no las publicamos nosotros, las publican los clientes, ellos tienen un panel de control, ellos entran dentro del portal
ellos ven las hojas de vida. Es como un servicio de anuncios. Tal cual, tal cual. Así como cuando ustedes van a vender una bicicleta y lo publican en un portal, exactamente igual. Ustedes le llegan los leads, igualito le llegan. No hace publicidad en la calle, tiene que pagar para hacer eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que los candidatos en muchos casos, cuando están muy desesperados por conseguir trabajo, no leen los requisitos de la vacante. Pero me da como cierta curiosidad, aprovechando que estoy acá. Pero Concerta, quizás es una pregunta de estas que teníamos hace un momento, gracias. Concerta, ¿nunca hay algún como algoritmo o hay alguna como que te da a algunos candidatos o algunos perfiles algún puntito extra o, por ejemplo, tienes algún posicionamiento después de ciertas veces que has aplicado o que has actualizado tu perfil como candidato o no? Porque yo ahora no lo estoy haciendo, o sea, pero en algún momento yo como que veía mi perfil. O sea, nadie veía, por ejemplo, las solicitudes y cumpliendo todos y cada uno de los requisitos. Y yo, bueno, de repente, ese pensamiento que uno tiene como candidato y como profesional, y uno dice, bueno, de repente hay otras personas que tienen más experiencia, tienen una trayectoria o manejan algún otro tipo de programas y aunque yo lo cumpla, pues ellos van a tener más chance. Y no veía nada de mi currículum. Pero hace meses, cuando estuve aplicando, era como que a los que yo ni creía que los iban a ver, todos tenían currículo visto, currículo leído. Y bueno, me llamaban y no era lo que realmente yo me completaba como por completar. En algún momento no tenía chance. Y bueno, si sale algo, sale. Y ya cuando me llamaban, y eso me quedaba súper lejos, y yo para qué mandé esa hoja de vida y empecé a investigar de la empresa, no, esta gente podrá como tener este perfil, como tomarte como, podrán haber publicado esta vacante, pero no la quiero. No me llama la atención después de haber aplicado y después de en algún momento de mi vida profesional haber estado deseando que la leyeran y no la leyeron. Y ahora sí, retomo. O sea, ustedes tienen algún como éxito cuando vas realmente a aplicar y tengas interés para que puedas ser como filtrado con mayor ventaja o como ni tan siquiera mayor ventaja, sino como filtrado correctamente o no lo hay. Sí, sí hay ciertos tips y ya se los voy a explicar. Si quieres, voy a terminar con esto y ya voy a tu pregunta. Aquí, ¿qué tal lo hice? Muchos candidatos más, tengo posibilidades. Lo que habías dicho, definitivamente. No la había leído. No se pregunta, no pasa nada. ¿Qué hace esta compañía? Pues tampoco se pregunta. ¿Puedo contestar esta llamada? Voy a ser breve. Jamás en la vida hagan eso. ¿Okay? Tengo una reunión, esto va a ser rápido. Si a mí me dicen eso y le digo no, está de acuerdo. Porque si tú estás interesado en asistir a una entrevista, tú te tomaste el tiempo para esto, toma por lo menos 1 hora y media no porque la entrevista debe durar 1 hora y media, sino mientras te atienden, mientras te entrevistan, mientras se surgen preguntas, lo que sea, te vas, etc. Entonces, no deberías ir con el tiempo justo para eso. ¿Ok? Entonces, jamás hagan esa pregunta. Si tienes una reunión, cancela la entrevista. Si te surgió algo, porque pasa que a las personas les surge un imprevisto, nunca esperen que los llamen al momento de su entrevista para decir que les surgió algo y no van a poder asistir a la entrevista. Jamás hagan eso. Eso los descarta de una vez como candidatos. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque nos pasa a diario. Y es grave. Es grave porque eso a mí me deja entender que es una persona que no honra sus compromisos. Porque si yo te cité a ti a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana para asistir a una entrevista, yo aparté un espacio para entrevistarte de 1 hora. Si tú no vas a poder llegar a la entrevista, lo lógico es que por lo menos me hagas una llamada para que yo ocupe esa hora en otra cosa, pero no tienes que esperar a que yo te llame para saber si tú vas a venir. Eso no está nada bien, ¿ok? Entonces es importante mencionarlo. ¿Qué no debes hacer? Llegar tarde, no se debe llegar tarde, y si por alguna extrema razón van a llegar tarde porque les agarró un tranque, es un tranque y no van a poder llegar a tiempo, llamen a la persona que les hizo la entrevista o envíen un correo, están atrapados en un tráfico y notifíquenlo. No deben comer goma de mascar en una entrevista, no se debe hacer.
no deben ir acompañados, jamás vayan a acompañar una entrevista que ni con la novia, ni con la mamá, ni con el papá. Si lo van a llevar, que lo estén abajo. Pero no vayan a la oficina y que se sienten, o sea, eso no lo hagan nunca, por favor. Porque no se ve profesional, ¿ok? Provocar interrupciones. Ah, ¿será que por aquí hay un enchufe para enchufar un celular? No hagan eso, por favor. Se quedaron sin pila, que ustedes resolverán, pero no hagan eso. Mirar el reloj. Ciertos gestos denotan situaciones. Si yo miro el reloj, es que estoy apurada. Entonces, si tú estás apurada, yo también estoy apurada y no le doy tiempo de entender. Y ya finalizo. Entonces, procuren, no es tan drástico así, pero se lo quiero dejar de esta manera porque eso es un lenguaje corporal y eso denota que ustedes están apurados y que se tienen lo que están aburridos. Entonces, hay gente que es psicóloga y desde que te sientas así, desde que te sientas en una entrevista echado, todo eso lo están evaluando. Entonces, es importante todo cuando ustedes van a una entrevista. Cruzar los brazos, como les decía, ser descortés, siempre hay que ser agradecido, decir buenos días a la persona que nos recibe en la entrada, todo. Pero decir groserías, malas palabras, palabras coloquiales, eviten decirlas. Respuestas cortas, sí, no. Si ustedes dicen que sí, sí, tal cosa. No, no porque tal cosa. Sí, una pregunta. ¿Hablan palabras coloquiales que se entienden? Por ejemplo, chuzo, sí, no digan eso. Porque, o sea, ciertamente, a veces se nos sale, pero no estamos en confianza con esa persona. Exactamente. No sería exactamente más aproximado palabras populares, digo, porque el lenguaje coloquial es un lenguaje que lo usan los profesionales, porque está el nivel culto, el lenguaje culto, y está el lenguaje coloquial. Y el lenguaje coloquial, o sea, lo usan escritores, lo usan personas profesionales, que creo que serían como palabras populares, que lo usan más que todo las personas comunes y corrientes, que de repente pues, ese tipo de lenguaje más. Exacto, me refiero a eso, lenguaje popular. O sea, ese tipo de muletillas, de cosas que al final lo decimos en todo momento. Él sería un candidato que cuando le preguntes por qué deberíamos de darte este puesto, porque yo soy el mejor. Ahí demostró totalmente su ego. No. Y lo digo porque es mi hermano. Lo tengo que corregir porque es mi hermano. Yo no lo veo de ese punto, y perdona que interrumpa. Yo lo veo del punto de que él tiene desconocimiento de la palabra y él lo ve más cómodo. Sí, yo lo veo así. Sí. Él siente que es más cómodo para él y para las personas que no conocen el significado de la palabra. Más cómodo sería el lenguaje popular. Eso es lo que yo lo veo. Exactamente. Soy humano. Si fuera entrevistador, soy humano, entonces estoy juzgándolo. Él está buscando una palabra más descomplicada, por decirlo así. Sí, la realidad es eso. De tratar de evitar decir palabras, esas frases populares que a pesar de que a lo mejor en un momento, ¿sabes? Lo podemos decir y no está mal, realmente se ve como que estás excediéndote de la confianza. Entonces, a eso no me refiero. No presentar el CV. Ok, esto quizás no estoy diciendo con esto que tienen que llevar siempre la hoja de vida impresa. Pero, ¿qué sucede? Puede pasar que cuando ustedes vayan a una entrevista, la chica que tenía que imprimir la hoja de vida se le olvidó, no sé qué, entonces les preguntan a ustedes, ¿por casualidad trajiste tu hoja de vida? Si tú dices que no, como que, ay, bueno, dame un segundo, voy a ir que me lo imprima. Pero si tú dices que sí, le agilizaste la vida del reclutador y tienes un porque la vida. O sea, no es como que si no la tienes, no te van a seleccionar por eso. Pero no está mal que la lleves. Así sea en un USB. En muchos lugares no te van a aceptar el USB porque por temas de virus, etc. Entonces, no pasa nada, yo voy y le imprimo un momentito. Pero es un tema de que sientan que ustedes fueron preparados para la entrevista. ¿Tener un portafolio? Sí, por ejemplo, el diseñador, programador, etcétera, ese tipo de personas llevan un portafolio, digamos, preparado para eso, ¿ok? Como freelance, exactamente, fotógrafo,
De hecho, en las hojas de vida de muchos fotógrafos, diseñadores, etcétera, colocan o su página web o un enlace, por ejemplo, programadores colocan su repositorio de GitLab o de GitHub para que las empresas puedan ver su código. Entonces, digo, es parte de la preparación, ¿no? Tips y buenas prácticas. Llega temprano, puedes realizar un comentario positivo de las instalaciones de la empresa para romper el hielo. Oye, no sé quiénes son las oficinas de ustedes que dan acá o quiénes son las oficinas de aquí. ¿Sabes? Nunca nada relacionado, por decir, a la persona, porque puede, y hoy en día que todo es tan delicado, puede sonar como acoso. Entonces, si tú le dices, oye, qué bonita tu camisa, es como que no sabemos, entonces hay que evitar. Pero temas de la oficina, qué bonitas las oficinas, qué linda vista tienen desde acá, eso puede romper el hielo. Mantén siempre contacto visual con el entrevistador. Hay personas que cuando tú las estás entrevistando están viendo para arriba o están viendo hacia abajo. Procuren en la medida de lo posible ver a la persona con la que están hablando, ¿ok? Si es una entrevista virtual, no es que tienen que ver a la cámara, sino vean la pantalla. Y es como que si estuviésemos hablando, porque tú, al final cuando tú estás haciendo una entrevista virtual, tú estás viendo en la pantalla a la otra persona, entonces vean la cámara. Sea agradable con todos, desde la persona que te recibe en la recepción hasta las personas que esperan contigo. Esto es muy importante también porque pasa mucho que las personas llegan a una oficina, hola, vengo con María Elena, ¿sabes? Vengo con María Elena. Hola, buenas tardes, o sea, y usted, tú te ves así, pero sí, si llegan, vengo con una muchacha que se llama María Elena. Ah, ok, y cuando me llaman a mí por teléfono, mira, aquí hay una muchacha bien molesta de ella que está con nosotros. Entonces, seamos lo más agradable posible. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo una entrevista con una persona que me llamó, que se llama Marilena, o sea, algo lo más agradable posible, sentarse, buenos días, etcétera, porque ustedes no saben quién es la persona que está al lado de ustedes y si lo están, ¿sabes?, evaluando a ver qué tan cortés y qué tan cordiales son. Agradezcan el tiempo al entrevistador y resuelvan las pruebas psicométricas posiblemente o preferiblemente el mismo día que se las envíen. ¿Okay? Que no los estén llamando, mira, ¿por qué no he hecho la prueba psicométrica? Porque eso significa que ustedes no están lo suficientemente interesados en la vacante. ¿Okay? Y respondiendo a tu pregunta, sí hay tips para que tu hoja de vida resalte dentro del portal. ¿Okay? El portal trabaja con, digamos, inteligencia artificial y algoritmos, donde existen buscadores, ¿ok? Existen filtros. Si yo publico mi vacante y yo coloco, por ejemplo, cuando estoy creando la vacante, que es una vacante del área de administración y finanzas, y dentro de tu perfil ninguna de tu experiencia laboral ni tus estudios está en el área de administración y de finanzas, tú no entras dentro de esa categoría, ¿ok? Entonces ya, a pesar de que te hayas postulado, el portal le dice al reclutador, de 400 hojas de vida que tú recibiste, que se postularon, 25 cumplen con los filtros que tú colocaste. Entonces, si les llega tu hoja de vida, pero el portal te segregó porque tú no estás dentro de los filtros que coloca la empresa. La empresa puede quitar los filtros y va a ver las 400 hojas de vida. Entonces, es importante, por eso yo siempre le recomiendo a todo el mundo, que no se postulen por postularse, no le den postular, porque no, con eso no van a lograr absolutamente nada, ¿ok? Es postularse de una forma inteligente. Si yo considero que cumple con más del 70% de los requisitos que pide la empresa, entonces sí, me puedo postular. Y también es importante que dentro de su hoja de vida no coloquen solamente el cargo y la fecha en la que trabajaron en la empresa, porque eso no me dice nada. Asistente administrativo, desde el 2020 hasta el 2022. ¿Y qué hiciste? ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Con qué software trabajaste? ¿Qué conocimientos, qué hacías en la empresa? Entonces, todas esas palabras clave, si yo estoy buscando a alguien que sepa sobre declaración de impuestos sobre la renta, hay un campo que dice palabra clave, y yo escribo declaración de impuestos sobre la renta, y le digo frase exacta, todo candidato que tenga esa palabra en particular en su hoja de vida me va a aparecer en mi buscador. Entonces, mientras más detallado sea tu experiencia laboral y coloques, por ejemplo, los sistemas que manejas,
las herramientas que has utilizado, etcétera, eso te va a dar obviamente más oportunidades de que las empresas te tomen en cuenta. También tenemos, por ejemplo, si tú en tu aspiración salarial colocas, por decirte, $2.000 y la empresa tiene un filtro entre 700 y 1.000, tú vas a quedar por fuera. Si Entonces, todo ese tipo de detalles son importantes porque el reclutador, como les digo, no lee las 400 hojas de vida que le tienen. ¿Qué pasa cuando entras a y tienes tu salario como hay una parte en el perfil que te solicita que cuál es tu salario como estimado, pretendido? Y hay un salario también como ofrecido o estipulado para esa vacante. Pero luego llega una pregunta donde te hacen como cuál es tu expectativa salarial para el cambio. Hay unas preguntas donde llega a esa parte de cuál es tu expectativa salarial para el cambio. Ya tienes un salario como pretendido, ya tienes un salario que está ofrecido. ¿Cómo crees que podría uno? Porque es como... O sea, el salario ofrecido generalmente no lo colocan. O sea, o pocas empresas colocan el salario que van a ofrecer. La realidad es que aquí en Panamá muy pocas empresas lo hacen. Que colocan lo que pretenden pagar en la posición. Y muchas veces cuando lo colocan es porque saben que es un salario bajo y quieren que los candidatos que se postulen realmente sepan cuánto están pagando y que se postulen porque están realmente interesados. ¿Ok? Entonces son cosas distintas. Salario a ofrecer o salario de la posición es lo que la empresa va a pagar, que en líneas generales no lo coloca. ¿Okay? Salario, ¿cómo? Nuestro valor profesional. No, ese es lo, o sea, si yo en mi publicación. Si yo me por mi profesión, lo que yo quiero pedir. Eso es salario pretendido. Es pretendido, ¿no? Sí. Pero eso, por eso yo dije que yo quiero volar, yo quiero escalar. Ajá. Tú colocas en tu aspiración salarial, en tu perfil, lo que tú quieres ganar. ¿Me explico? Sí, porque si yo pienso que, mira, yo solo quiero sobrevivir, entonces yo quiero ganar. Colocas eso en tu perfil. Si tu aspiración salarial, o sea, lo que tú quieres ganar son $600, $500, $300, usted lo coloca allí. ¿Ok? Eso es tu aspiración salarial. ¿Ok? Y cuando te postulas a una vacante, si tu aspiración salarial en tu perfil dice 300 y tú colocas, y en la pregunta colocas $1.500, el reclutador va a decir, bueno, ¿cuánto quiere ganar esta persona? ¿300 que sale en su perfil o 1.500 que me puso a mí? Porque se supone que deberían decir lo mismo. ¿Ok? ¿Me expliqué? O sea, en tu perfil, tú tienes un circulito arriba que dice salario pretendido o aspiración salarial. Eso es lo que tú quieres ganar. Tu aspiración salarial. Tú le das una vacante que te pregunta cuál es tu aspiración salarial, se supone que tú debes colocar lo mismo que tienes en tu perfil, porque si tienes tu perfil actualizado, debería ser lo mismo, porque es la misma pregunta. ¿Cuál es mi salario pretendido? $1.000. Y si me preguntan cuál es tu aspiración salarial, $1.000, porque es la misma pregunta, solamente que una la dejas en tu perfil y otra la escribes. Pero es exactamente lo mismo. Él está en Concerta, yo estoy en Concerta. De verdad que has hecho una charla, una conferencia bastante participativa y conoces muy bien tu marca, porque o sea, acaba de entrar cada uno y lo que hace el día a día, acaba de entrar a uno y salario no estipulado, salario no estipulado, salario no estipulado. Llegué a una vacante aquí que me llamó la atención entre todas, porque estaba entrando un salario y es la del machetazo, oficial de compensación y beneficios. No es mi perfil, pero cuando vas a la parte, y esa me pareció, me va a servir mucho, lo que le decías a él, tienes un salario pretendido y cuando viene al salario y te estás postulando no concuerda. Yo lo hago todo el tiempo. Yo tengo un salario bajo para no ser que tener un salario más de lo que tendrá. Y cuando voy allá, pongo un salario totalmente diferente. Sí, porque son cosas diferentes.
si yo estoy... Y ahora viene la si yo quiero el pregunta. ascenso, son Pero es lo diferentes, mismo. son diferentes partes que se... Y ahora me No. viene la pregunta, ¿cuál es tu experiencia salarial bruta para un cambio? Tu aspiración salarial. No, perdón, ¿cuál es tu expectativa salarial bruta para un cambio? Esa es la pregunta que está haciendo la empresa. Tu expectativa salarial bruta para un cambio. Pero ya me está pidiendo que le indique cuál es, o sea, por qué suma de salario me voy a postular. Ponte un ejemplo, ok, acá. Tienes razón en lo que dice, no especificado el salario, ok, y vamos aquí, salario, sueldo pretendido, y cuál es tu expectativa salarial bruta para un cambio. Es una pregunta filtro que colocas. Si tú me preguntas a mí, esa publicación no está bien redactada porque si ya lo preguntaste antes, no lo tienes que preguntar después. Eso era más o menos lo que está... Sí, o sea, la realidad es que es la misma pregunta. ¿Okay? Cuando si yo voy a cambiar de empleo, si yo estoy empleada y yo quiero cambiar de empleo, yo tengo un precio mínimo para cambiar. ¿Ok? O sea, yo no me voy a cambiar por menos salario. A menos que en el Ni trabajo 200 ni $300 más. al menos que en el trabajo donde esté me quiera ir a como de lugar. Te quiere más que su jefe. ¿Ah? Te quiere más que su jefe. Exacto. Pero yo tengo que ser racional, ¿no? Entonces, mi punto es, si yo me quiero cambiar de trabajo, yo tengo un precio mínimo para aceptar una oferta. Si me ofrecen $100 más, no me voy a ir. Si me ofrecen $20 más, no me voy a ir. Entonces, yo no voy a poner en mi aspiración salarial $20 más de lo que estoy ganando ahorita. Yo voy a poner, si yo quiero ganar $500 más, yo voy a poner mi salario más 500. Y en mi perfil de Concerta, porque yo estoy buscando trabajo, y yo lo debo tener actualizado, yo debería colocar en mi perfil de Concerta, en mi aspiración salarial, en el circulito, mi salario más 500, porque es lo mínimo que yo estoy dispuesta a aceptar de una oferta de una empresa. ¿Ok? Si la empresa quiere ofrecer $20 más, me quiere llamar, eso es mucho su problema, y yo estaré en la decisión de aceptar o rechazar la oferta, pero yo puse cuál es mi aspiración salarial. ¿Ok? Puede que la empresa me llame, como puede que diga, ¿sabes qué? No le podemos pagar a ella lo que quiere, la rechazo. ¿Ok? Entonces, o sea, por eso les digo que depende de qué básicamente depende de qué tan desesperado estés por conseguir trabajo. Si tú estás desesperado por conseguir trabajo y no te importa poner un número y tú estás dispuesto, colócalo. ¿Ok? Y así obviamente vas a tener más oportunidades de ser llamado. Pero la sugerencia es el sueldo pretendido en el perfil, que sea el sueldo pretendido siempre a la vacante a la que voy a aspirar. Sí, porque es que ellos van a ver los dos. Ellos van a ver los dos. Eso es lo que iba a Sí. El cliente va a ver los dos. O sea, la persona que está viendo tu hoja de vida va a ver los dos. Porque cuando yo recibo tu hoja de vida, yo veo que tú tienes como aspiración salarial en tu perfil 600. Y cuando te postulaste me dijiste que no. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es cuál es tu aspiración salarial. Porque tú me Fui a una entrevista y tenía los dos currículos. El de Concerta tenía el currículo que tengo montado en la página de Concerta. Y el de Concerta está desactualizado y el otro también está desactualizado. Muy mal. Vamos a darle tiempo a Marilena para que vayamos finalizando, que tenemos otras preguntas también de los participantes. Sí, ya terminé con esto. Excelente, excelente. Bueno, Marilena, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no quisiéramos dejar de hacer las preguntas que nos han ido llegando acá por la sala de chat. Tenemos una pregunta de una participante que indica que hace pocos días estuvo en una entrevista y en la entrevista la persona que la entrevistó no tenía conocimiento exacto del perfil que buscaban para la vacante y que la persona le dijo incluso que el salario no le iba a ser atractivo. La pregunta de la participante indica si lo ideal es que la persona o el área que requiere la vacante sea la primera persona que entreviste porque tiene el conocimiento técnico que se busca de la vacante o sea el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya hay empresas que primero llevan la entrevista o el proceso primero con el área o viceversa. Primero empiezan con recursos humanos y van escalando hasta el área que requiere el perfil. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Mira, eso depende de cada proceso de la compañía. La realidad es que no todas las empresas tienen departamento de recursos humanos. Y en muchos casos entrevista el jefe del área y de una vez, si le gusta a la persona, la selecciona y vamos adelante. No es el común denominador, o sea, hay empresas que sí tienen su reclutador, etcétera, y lo normal es que primero entrevista recursos humanos, que es el primer filtro,
Y si pasa esa entrevista de recursos humanos, va con el gerente contratante o con el jefe del área. Y el tema salarial, etcétera, en muchos, o sea, lo deberían saber ambos, ¿ok? Primero porque no es una posición que salió de ayer para hoy. O sea, para tú empezar un reclutamiento, tienes que haber hecho un levantamiento del perfil, tienes que saber cuánto les va a pagar a la persona, porque si no, ¿cómo buscas a alguien? O sea, ¿cómo yo busco, por decir, un asistente contable sin saber cuánto le voy a pagar? Yo tengo que tener un presupuesto y saber cuánto le va a pagar, y no le puedo decir a la persona, es que no te va a, o sea, no te va a convenir tu salario, pero ¿cuánto? O sea, no sé por qué esa empresa lo hizo de esa manera. Sin embargo, generalmente primero recursos humanos, luego el gerente contratante, y deberían saber primero cuál es el perfil que están buscando, porque en base a eso es que van a hacer la entrevista, y segundo, cuál es el salario que están ofreciendo. ¿Ok? Sí, muy bien, muy buena tu recomendación, Mariana. Hay otra pregunta que nos llega con relación a ese proceso del margen de preguntas que tú incluso compartiste como parte de tu presentación, y es ese momento en donde surge una duda de algo que aclara el entrevistador. Dejarlo mejor esa pregunta para el margen de la parte de preguntas, porque siempre en la sesión de entrevista, el entrevistador muchas veces pide que tienes alguna pregunta, tienes algún comentario de la entrevista, o hacerla en ese momento para no perder el contexto. Si surge alguna duda por el entrevistador. Lo pueden hacer en ese momento, obviamente o si van a hacerlo, perdón, interrumpiendo, porque es una interrupción light, o sea, que no sea que lo interrumpes de golpe y haces la pregunta, sino escuchas lo que la persona está diciendo, y si hay margen como para en ese momento hacer la pregunta, la hacemos sin problema. Si no, esperamos hasta el final, ¿ok? Porque siempre les vamos a preguntar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, y en esa línea también hace una consulta con relación a esas respuestas que uno está haciendo de preguntas, o que recibe, perdón, de las preguntas que hace, y en el momento de la entrevista se da cuenta que no es la persona indicada para la vacante, o que de pronto ya no le interesa la posición. ¿Cómo se debe llevar ese momento? Decirle de manera amable al entrevistador para que reciba la información, o esperar hasta el final. ¿Cómo se debe abordar ese momento donde yo me doy cuenta que ya no soy la persona indicada o que no cumplo con todo lo que se busca? Mira, eso hay que hacerlo con también bastante tacto, ¿ok? Porque no sabes si a lo mejor la empresa tiene alguna otra posición, y puede que el mismo entrevistador se dé cuenta de que no eres para este cargo, pero que te pueden dejar para otro. Pero si no está siendo cortés en ese momento, sino que si sabes que no, es que creo que no me interesa, le da un mal sabor al reclutador. Entonces es preferible escuchar y terminar la entrevista como tal. Y si la persona, en muchos casos también les preguntan, ¿qué te parece la vacante? ¿Cómo te sientes con los requisitos? O sea, porque posiblemente les hablen sobre las funciones del cargo, sobre lo que van a hacer. Entonces, si ustedes sienten que no es el perfil o que no se sienten capacitados, ustedes pueden ser bastante honestos y decir, bueno, la verdad es que entendiendo un poco cuáles son las funciones, creo que hay ciertas cosas de las cuales no sé, no tengo experiencia, y si de plano no les interesa la vacante, le digan, la verdad es que creo que por el momento no me siento cómodo continuando con el proceso. Y ya, no pasa nada. O sea, obviamente el entrevistador no se va a sentir contento porque, sabes, tú te destinaste un tiempo para eso, pero también lo vas a saber aprovechar, porque es preferible hacerlo en ese momento a que lleguen hasta el final y luego ya sabes que no quiero. Interesado, decir que ya yo lo sabía. Sí, nos ha pasado muchísimo. Sí. Sí, y qué bueno que podamos recibir todas estas aclaraciones y orientaciones, porque lo que tú comentas de tener también la puerta abierta para ser reconsiderado para otra vacante, o a futuro también dejar la oportunidad de ser considerado por la empresa, es un camino ganado, ¿no? En ese proceso de entrevista. Así que creo que las recomendaciones son muy válidas para ese momento. María Elena, quisiéramos que compartieras algunos elementos generales ya como conclusión con todos los que están acá participando y los que están conectados también, ya para que se lleven esa última recomendación de tu parte para este momento tan valioso. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, disculpe. Disculpe. Sí, vamos a... según la experiencia suya dentro de Concerta, a nivel nacional, ¿cuáles son las empresas que buscan un perfil de una persona con un mayor rango o mayor trascendencia dentro
del ámbito empresarial, como por ejemplo un administrativo con mayor experiencia. ¿Qué empresas, según su experiencia, estarían buscando un tipo de persona con esa... Como un poco más experiencia en el área administrativa? Exactamente, con mucho más recorrido, mucho más... Es difícil responderte esa pregunta porque depende de la empresa. O sea, hay empresas que a nosotros nos dicen, no, o sea, quiero ser bastante abierto y bastante honesta con ustedes. Hay empresas que a nosotros nos dicen que no tenga más de 42 años. Okay. Hay empresas que nos dicen que sea de 40 a 50 años, porque no quiero peladitos. O sea, siendo totalmente honesto. Entonces, de decirte qué empresas, la verdad es que no lo sé. Primero porque no tengo el conocimiento obviamente de todas las empresas que publican en Concerta, porque cuando dicen confidencial, yo no sé qué empresas son las que publican, ¿ok? Y tampoco veo a diario todas las vacantes que hay en Concerta, entonces no tengo esa estadística como para decir que tal empresa o cuál otra empresa. Y tampoco lo colocan en los avisos. No colocan edad porque realmente no está bien y no está bien discriminar por edad. O sea, si tú como empresa necesitas una persona con experiencia, definitivamente no vas a contratar a alguien recién graduado porque sabes que no tiene experiencia. Entonces, si tú colocas en el cargo, por ejemplo, si tú lees en una vacante más de 5 años de experiencia o más de 10 años de experiencia, es una empresa que está buscando personas de más de 35 o 40 años, ¿ok? Porque quieren a alguien con bastante experiencia. Entonces, básicamente va a depender de lo que diga la publicación. Y ellos generalmente te colocan más de tantos años de experiencia o entre tanto y tantos años de experiencia. Mira, o sea, hay de todo tipo de empresas, porque empresas chicas, empresas grandes, o sea, yo he conseguido empresas chicas que me dicen, quiero una mujer entre tal edad y tal edad, o quiero un hombre entre tal edad y tal edad. Yo difiero de eso porque para mí, independientemente del género, independientemente de la edad, si la persona tiene las cualidades, no importa más nada, pero la decisión definitivamente no depende ni de Concerta cuando estamos haciendo el reclutamiento, ni tampoco a lo mejor hasta la misma persona de recursos humanos, porque le ha pasado a las personas de recursos humanos que su cliente interno, o sea, el gerente contratante, le dice, no quiero gente que venga de tales universidades, o no quiero, o sea, cosas como esas. Entonces, hay de todo, ¿ok? Una pregunta es que yo uso Concerta cuando empleo y yo veo que a veces hay postulaciones, o sea, de publicaciones de los puestos de trabajo donde de repente ponen el salario, ponen la edad requerida, una experiencia laboral un poco alta y a la vez todo lo que hay que hacer en el trabajo, toda la labor que hay que hacer y el salario. Eso siempre lo... Y el salario es, como suponer, nada. Nada. Entonces a veces dicen hasta, tienes que tener carro propio y cosas así. Uno Sí, eso nosotros... se queda pensando, digo yo, bueno, como que está, o sea, que está haciendo, pues, está hablando de todo este tema. Uno se queda como pensando, digo yo, pero, o sea, ¿cómo es posible? Sí, disculpa. Acá una última pregunta para finalizar y ya vamos cerrando. Yo he notado tanto en Concerta como en otras plataformas que funcionan como buscadores, ¿verdad? Que nunca colocan el rango salarial. Eso es, o sea, algo ya de cultura aquí en Panamá, porque en Estados Unidos sí te ponen es de cultura del Panamá. porque aquí, o sea, no encuentro, quizás en el 0.01%, me he encontrado que colocan el salario, pero nadie coloca el salario. No, es de cultura del Panamá, porque en otros países, en otros portales, inclusive para publicar, te pide y te obliga como digamos, como empresario a colocarlo. Y respondiendo a tu pregunta, eso pasa y va a seguir pasando a diario. Pero porque nosotros no controlamos hasta cierto punto lo que las empresas van a publicar. Porque a lo mejor ellos creen que van a conseguir un astronauta y le van a pagar salario mínimo. Y la realidad es que eso no existe en el mercado. Y a nosotros nos dicen, tenemos clientes que nos piden
necesito una persona que tenga tantos experiencia, que tenga tal carrera, que tenga tal música, y yo le digo, yo quisiera tener una bolita de cristal y conseguir el candidato con todo lo que me pides, pero no existe. No existe la persona. Entonces, mi recomendación a los postulantes, a los candidatos, es que ese tipo de vacantes, si no es atractiva para ti, no te postules. Porque en algún momento, si el reclutador o la empresa ve que no está recibiendo candidatos, va a tener que modificar la oferta, porque la oferta no es atractiva. Pero mientras esté recibiendo hojas de vida de personas que estén desesperadas y que ¿sabes qué? Bueno, voy, no me importa. Sí, en algún momento, o sea, va a recibir a alguien y va a encontrar a alguien que esté bien pagado, no va a estar bien pagado, que esté bien la vacante, no va a estar bien la vacante, pero al final, ellos, eso es como una apuesta, ellos hacen como un bid y van a recibir hojas de vida porque siempre va a haber gente que a lo mejor pueda estar interesada. Y el que acepte la oferta se queda con el trabajo. Si luego se le va a los 2 meses o al mes, ya es problema de la empresa, pero eso va a pasar y va a seguir. Sí, pasa, pues voy a comentar con lo que está su publicación, que veo que hay publicaciones que realmente nada más están necesitando una vacante y tienen como varios meses y no la completan la vacante. Es por eso. La publicación. Bueno, María Elena, ahora sí, la recomendación, por favor, un mensaje, una conclusión de cierre para ya finalizar entonces este valioso espacio que ha generado varias preguntas, inquietudes, comentarios y también orientaciones de tu parte, así que te dejo una conclusión final. Bueno, mi recomendación final para todos es, obviamente, tengan su hoja de vida actualizada siempre, no tengan errores ortográficos en la hoja de vida, lleguen temprano a una entrevista, sean siempre corteses con todas las personas que los reciben. ¿Qué más les puedo decir? Postúlense en las vacantes que ustedes consideran que cumplen con los requisitos, investiguen sobre la empresa, vayan preparados a una entrevista, no se queden con respuestas cortas y confíen en ustedes mismos y prepárense para la entrevista. ¿Okay? Si ustedes van para una posición, entiendan cuál es el perfil del cargo y vayan preparados en qué cosas a lo mejor les pueden preguntar de acuerdo a las funciones del cargo para que no los agarren fuera de base. ¿Okay? Excelente, excelente, María Elena. Nuevamente queremos agradecerte que seas parte del Power U Edición Implementabilidad de la Universidad del Istmo. Esta versión realizada en conjunto con el apoyo de Concerta, en todo lo que ha sido estos espacios que estamos teniendo desde el lunes en nuestras sedes de manera presencial, porque queremos retomar estos espacios también para tener estos momentos de discusión, de reflexión y también de crecimiento para todos nuestros estudiantes, graduados y todos los que participan en cada una de estas versiones. Los invitamos para que sigan inscribiéndose, compartan el enlace de inscripción para las otras actividades. El próximo martes 16 vamos a tener la transmisión desde la sede de los pueblos con el tema de estrategias para búsqueda de empleos. Y el jueves 18 vamos a estar también desde las 6 de la tarde con otra conferencia sobre marca personal desde la sede de La Chorrera. Así que, por favor, hagan eco de esta oportunidad con todos sus conocidos y que aprovechen estos espacios que la Universidad del Istmo genera gracias al apoyo de empresas como Concerta, que nos acompañan a la definición de estos contenidos. Se ha compartido a los que están conectados un enlace para que tienen la asistencia y también su evaluación sobre estos espacios que estamos compartiendo. Les agradecemos también nos compartan sus impresiones en este formulario y sin más, entonces cerramos esta segunda entrega de charlas de Power U Edición en Empleabilidad de este año 2022. Que tengan todos excelente noche. Gracias por su asistencia. Gracias.